Bienvenidas, bienvenidos a Través del Psicoanálisis. En esta temporada estamos trabajando el tema del psicoanálisis, instituciones y política. Y hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Mauro, es el jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano, localizado en la zona de Vicente López de San Martín del AMBA. Es director de la Escuela de Psicoanálisis del Distrito 15 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y psicoanalista. Así que bueno, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación y es un gusto. Bueno, es realmente una alegría, sos un amigo de la casa, de Espacio de Vida. Quería que nos cuentes un poco cómo es tu experiencia dirigiendo un equipo como el que estás dirigiendo en el servicio del Hospital Belgrano, un equipo que yo observándolo desde afuera me parece un equipo fantástico y a la vez que fue creciendo con el paso de los años, armando distintos servicios dentro del servicio. Creo que lo último que están trabajando desde hace unos años atrás es la cuestión del hospital de día, de la psicosis, por ejemplo. Bueno, contanos un poco cómo es tu experiencia en relación al servicio, en relación a las políticas de salud que podés desplegar dentro del servicio. Bueno, pienso que un psicoanalista en la práctica institucional, en principio, y me parece que esto lo vengo pensando ahora en este contexto particularmente, ¿no? El trabajo en lo público tiene, o por lo menos como desprendimiento de la pandemia me hizo pensar unas cuantas cuestiones, ¿no? Y por eso digo siempre el psicoanálisis en contexto, ¿no? Pensarlo en contexto. Es decir, a mí me parece que el psicoanálisis tiene que estar comprometido con su época y hay que pensarlo y repensarlo permanentemente. Un psicoanalista en lo público me parece que tiene que ubicar determinadas aristas importantes para trabajar. Una de ellas es qué transferencia tiene el psicoanalista a lo público. Digamos, con qué ideas, con qué formas de transferencia a lo público tiene el psicoanalista, justamente para evitar ese adormecimiento que las instituciones a veces produce, ¿no? en gente que estamos hace mucho tiempo, ¿no? Yo voy a cumplir 30 años ya en el hospital y estoy a cargo del servicio. También en esto va qué transferencia el psicoanalista tiene, ¿sí? Fundamentalmente, bueno, a los lugares parroquiales por donde transita, ¿sí? Es decir, que hay varias aristas que hay que tener en cuenta. Cuando decís parroquiales, A las instituciones psicoanalíticas. A las instituciones psicoanalíticas. Porque también las instituciones hospitalarias están atravesadas por las distintas transferencias que se ponen en juego en los participantes de los equipos. En el equipo donde yo trabajo siempre se ha prevalecido tener la posibilidad de esa pluralidad de que cada analista o cada practicante del psicoanálisis tenga, digamos, ese lugar de seguir en su formación por las transferencias que va teniendo en distintos espacios, en distintas instituciones. Y esto nos parece muy rico, le da una riqueza importante de intercambio. Por eso decía que es importante lo que el analista en relación a lo público, porque qué idea de lo público se tiene, ¿no? Cómo funciona este entrecruzamiento en lo que es el Estado, el psicoanálisis y las instituciones, particularmente porque de esto se desprende cuál es la forma en que el analista habita las instituciones. ¿Sí? Porque esto le da una dimensión clínica, ética y política. Desde ya clínica porque es su praxis, ¿sí? Su praxis, una praxis de lo real, una praxis en relación a lo real, fundamentalmente en el anudamiento, en aquello que es esencial del trabajo en los hospitales por la vía de la conducción de los tratamientos, de tal forma que pueda trabajar sobre el sufrimiento en las distintas formas de su presentación, bajo las formas clínicas que, bueno, conocemos, sabemos, pero que ahora se presenta en las instituciones de una forma más despiadada, más desesperada, con mucha más violencia. Digamos, la época nos ha llevado a ciertas situaciones complejas, con lo cual nosotros lo vemos en la guardia. Por eso me parece que la forma es decir, hay una pregunta permanente, es decir, ¿cómo el psicoanalista habita los espacios públicos? ¿Qué lugar tiene el psicoanálisis? ¿Sí? Porque ahí yo lo vengo pensando en un cierto anudamiento particular en relación
al Estado como ese lugar simbólico que de alguna forma dicta lo que son las leyes que rigen las políticas públicas, ¿sí? La institución como ese lugar de lo imaginario en que las normas van dando sentido a las reglas del juego que se ponen en el entramado institucional. Esto, por cierto, no es generalizable para todas las instituciones. Cada institución tiene su propia impronta, su propia historia de armado discursivos, su propia forma de organizarse en relación a las transferencias que se van estableciendo entre los distintos equipos y particularmente cuál es el lugar del analista dentro de un servicio de salud mental en relación a las distintas otras prácticas, a las otras prácticas que se transitan en el territorio del hospital. Y, por cierto, lo real anudando lo imaginario de la institución y lo simbólico del Estado, el psicoanálisis como una práctica de lo real, ¿no? Es decir, por aquello de lo que se ocupa. Me parece que en ese anudamiento uno puede ir pensando, ¿no?, cuáles son después, cómo esos cruces se van dando, porque en realidad si pudiéramos apelar, digamos, esta es una traspolación indudablemente, pero que nos servimos, bueno, de estos elementos para poder dar cuenta, digamos que el hilo que de alguna forma enlaza a estas tres cuerdas sería, bueno, la demanda, ¿no? Es decir, del pueblo, la demanda, lo que en realidad se pone en juego por la particularidad de la demanda de cada una de las poblaciones que circundan las instituciones y que son propias del lugar, son propias de las instituciones y propias de los tiempos históricos. Cada comunidad organiza particularmente sus discursos, organiza su modalidad de satisfacción, sus vecindades, sus encuentros, sus desencuentros, las formas en que duelan a sus muertos, las literaturas, muchas veces en los barrios circundantes del hospital donde nosotros estamos es muy interesante, porque ahí se puede leer particularmente cómo, ¿no?, registran, ¿no?, aquellas lógicas colectivas que hacen a los arreglos que tienen entre los barrios, con las categorías que dentro de cada barrio también se organiza, porque dentro de estos barrios, aún así sea en su vulnerabilidad, también tiene diferencias de clases sociales, ¿no? Es decir, también hay diferencias. Y es interesante conocer, a mí me parece que es importante conocer también esto, el contexto en el cual un analista se habita una institución. Y después también dentro del discurso institucional, cómo el discurso institucional de alguna manera también organiza este tipo de lazos que dan cuenta de lo que es la práctica dentro de un servicio de salud mental, que también es heterogénea, porque también hay psiquiatras, trabajadores sociales, profesores de los distintos talleres. En cuanto a lo que hace a lo que vos me preguntabas, Dani, que con respecto a la jefatura de un servicio sí es cierto que esto ha cambiado, ¿no? Naturalmente, después de la promulgación de la ley de salud mental, esto ha propiciado que muchos psicólogos, psicoanalistas estemos a cargo de servicios de salud mental. Es una práctica nueva, en este sentido sí, hay un orden de establecimiento y de forma de habitar el espacio del territorio del hospital de una manera también particular, que también tenemos que desprender algunas cuestiones. Porque digamos aquellos médicos, psiquiatras, psicoanalistas que han dirigido servicios de salud mental, indudablemente que tienen, por la característica de su formación y de su título de grado, tienen como dentro del concierto de las especialidades una suerte de cercanía y de paridad, ¿no?, que organiza una transferencia distinta para cuando quien está a cargo de la jefatura de un servicio es un psicólogo, es diferente, digamos, tiene sus distinciones, ¿sí? Bueno, es una carrera de 2000 años y la nuestra tiene menos de 100, ¿no es cierto? Exactamente, esto es una distinción importante. Pero, bueno, yo siempre he pensado, digamos, el hecho del ejercicio de lo que se llama la gestión como una praxis. A mí me sirve pensarlo como una praxis donde de alguna manera los discursos de los equipos se organizan primero alrededor de un proyecto, es decir, es importante que haya un proyecto, digamos, cuál es la orientación que se lleva adelante a través de, el ejercicio del lugar de jefatura que me toca estar, que siempre digo es un lugar vacío, digamos que ahora lo ocupo en este momento, lo estoy ocupando yo, pero en otro momento lo ocupará otra persona, como antes lo ocupó otra persona,
¿no? Son lugares vacíos por los cuales vamos circulando. Y me parece que esa praxis se organiza alrededor de discursos que promueven un lazo y que me parece a mí que la forma de poder pensarlo es a través de los discursos como propulsores del lazo social. En este sentido, hay momentos en que predomina el discurso del amo, hay otros momentos en que predomina el discurso universitario, hay distintos momentos, lo que sí hay que estar advertido en qué momento se produce cada lugar o cada ejercicio o cada forma de instalarse esta modalidad de discurso. Particularmente porque, en realidad, por momentos el discurso amo tiene que estar presente porque hace funcionar las cosas. Hay que hacer funcionar las cosas, esto es lógico que tenga que ser así. Digamos, así como hay momentos en los que en la praxis del psicoanálisis, bueno, no solamente en la dirección de los tratamientos propiamente dichos, sino también en los intercambios, en los ateneos, en las supervisiones, en las distintas formas en las cuales la formación del analista, digamos, tiene que transitar y que me parece que las instituciones, ya sabemos, es un lugar de formación importante, particularmente por las residencias que nosotros tenemos, pero por eso digo que la transferencia siempre tiene que estar por lo menos pensada, interrogada, ¿no? Y que uno tiene que interrogarse también, nosotros como analistas, ¿no? ¿Qué significa que nosotros tenemos transferencia con el psicoanálisis? Parece una pregunta de Perogrullo y que la sabemos, no sé si la sabemos tan claramente, ¿no? Es decir, ¿qué transferencia al psicoanálisis tenemos cada uno? Yo la verdad que te escuchaba y veo que enfatizás mucho la cuestión de la transferencia, no sé si tendremos que ponernos un poco kleinianos y analizar la transferencia que establecemos con las instituciones. No sé si lo pensás un poco de esa manera cuando haces ese recodido en relación a la transferencia, pues también simplemente puede ser lo que nos impulsa a trabajar en los servicios. Es importante, ubicar, no por la vía kleiniana, yo lo pienso en función de cómo... Lacan habló de transferencia de trabajo una sola vez, y la verdad que dio para hablar mucho porque no se sabía bien qué decía con ese término. De todas maneras, sí que era funcional a la idea de evitar las masificaciones. No es posible del todo evitar las masificaciones, siempre se producen. Es decir, hay momentos de las instituciones y hay momentos de los equipos en que se produce efectos de masa. Esto es inevitable, digamos. Lo que sí me parece que el hecho de pensarlo desde las transferencias me permite, por lo menos a mí, pensar lógicas colectivas. Pensarlo desde lógicas colectivas que hacen posible ubicar distintos giros de la transferencia que se van produciendo entre los distintos integrantes del equipo, entre lo que es el servicio de salud mental hacia la apertura a las otras especialidades dentro del concierto que es el hospital con respecto a las distintas especialidades, porque al mismo tiempo también se establecen trabajos de lo que se llaman trabajos interdisciplinarios, ¿no? Que tienen siempre esa problemática y ese borde difícil de asir, porque indudablemente en toda disciplina, cada disciplina tiene su propio objeto de estudio, por lo cual siempre hay que tener en cuenta cuáles son las tensiones, diferencias, cruces, intersecciones o separaciones que eso genera para después a la hora trabajar con determinada lógica del caso, para decirlo de algún modo. A mí me gusta algo que decía Leuckovitz, que él decía que los discursos son intraducibles, pero las prácticas son comunicables. A mí me gustaba esa frase porque lo que pone ahí en juego que los discursos tienen la propiedad de instalarse y objetivar el trabajo sobre su propio objeto de estudio, de tal manera que crea teoría. Bueno, eso es lo que permite también avanzar, porque la teoría lo que permite es objetivar la práctica, pues si no caeríamos en el empirismo, eso ya lo sabemos. Ahora bien, que las prácticas son comunicables en términos de, me parece a mí, por lo menos el posicionamiento que sí el psicoanalista tiene en la institución, de poder conocer, digamos, la lengua del otro. Es decir, cuál es la lengua de este otro social que hace posible con el cual establecer un modo en que de alguna manera sostiene los agujeros de saber de la institución y los agujeros de saber de todas las especialidades, incluso la del psicoanálisis. Es decir, cómo sostener algo de ese agujero en la medida en que sigue sosteniendo la castración en el lugar de la causa. Me parece que eso es importante, porque eso es lo que permite también no creérnoslas, ¿no?
Es decir, en este sentido, por ahí podríamos ir más del lado de Ulloa cuando él decía, bueno, no se está analista todo el tiempo, es cierto. Si nos ponemos más rigurosos, en realidad todos somos practicantes del psicoanálisis, o quienes llevamos adelante una práctica somos practicantes del psicoanálisis, y el analista es aquel que se constituye, ¿no?, como siendo parte del concepto de inconsciente, como decía Lacan, o bien en ese lugar del muerto, bueno, los distintos lugares donde se define, donde se puede definir un analista, pero en definitiva, bueno, un analista es en la dirección de la cura, y quien puede decir quién es un analista o quién ha sido un analista, tal vez él es el analizante, ¿no? Después llevamos adelante una práctica. Pero volviendo a lo que vos traías, la organización del equipo tiene que ver con un proyecto. Fundamentalmente lo que se organiza no es el equipo, sino un proyecto. Y ese proyecto tiene que estar dado fundamentalmente a partir del establecimiento que se ubica en relación a las transferencias de ese proyecto. Que no es tan fácilmente lograble, ¿eh? No es que en realidad esto se logra, pareciera que esto resulta así, que se cierra, no. Siempre tiene tensiones, hay todo como grupos, y además fundamentalmente con el trabajo con otras disciplinas, con psiquiatría, con trabajo social, con los profesores de talleres, siempre hay distintas formas de encuentros, desencuentros, tensiones que hay que poner a trabajar. A mí me interesa que todo eso se ponga a trabajar. Poner a trabajar significa que también, es decir, poner la barradura, digamos, al servicio de, bueno, el tratamiento de la angustia que nos acontece en toda situación con la cual nos las vemos día a día en la institución, particularmente por los casos que llegan, ¿no? Pensaba en esto que señalabas, digamos, en tanto vos cumplís esta función de conducir el servicio, de dirigir el servicio, quizás haya cuestiones que tengas que llevar adelante que están un poco más allá del psicoanálisis y tienen que ver con la tarea de cualquier dirección de equipo, ¿no? Me parecía interesante lo que decías del efecto masa o el efecto grupo, porque la transferencia también a veces se puede volver un obstáculo, ¿no? Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo ves el funcionamiento de la nueva ley de salud mental? Seguramente sabés que hubo mucha polémica y hay mucha polémica en relación a tratamiento de sujetos con consumos problemáticos o con psicosis. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo ves? Sí. La ley no es nueva, ya no es nueva. Pues nos acostumbramos a decir la nueva ley, pero quedó como nombre la nueva ley, porque en realidad ya no es nueva, ya tiene 12 años, ya tiene bastante. Se promulgó en el 2010 y se reglamentó en el 2013. La ley de salud mental, a ver, yo lo pienso de esta manera, es importante que tengamos una ley de salud mental, pero no es un catecismo. Digamos, la ley de salud mental es un conjunto de ideas rectoras y de ciertas instrucciones, para decirlo de algún modo, para armar políticas de salud mental, ¿sí? Entonces, es importante hacer una lectura, ¿no? Que la ley de salud mental puede mejorarse como cualquier ley, digamos, porque desde Platón hasta acá se sabía que la ley, de alguna manera, siempre es imperfecta porque legisla para lo general, no legisla para lo particular. Entonces, muchas cosas quedan muchas veces en ciertos lugares de esa singularidad que tal vez no alcanza o lo alcanza en un gris, pero bueno, eso lo sabemos para cualquier ley, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es perfectible? Perfectible. ¿En un mundo muy cambiante? Sí, es un mundo muy cambiante, indudablemente que vivimos en un mundo muy cambiante y acá también. En este sentido, yo pienso que sí se puede discutir la ley de salud mental, lo que pasa es que quedan algunas cicatrices, me parece a mí, del tiempo en que esa ley salió, ¿no? Con las que aún se sigue discutiendo, me parece algo de lo que va en esa línea y que va apareciendo en ciertos momentos particulares donde se suceden ciertas circunstancias que terminan mediatizadas de una manera donde después se promulgan algunas sentencias donde se puede decir, la ley de salud mental no sirve. No es tan así, indudablemente no se puede decir eso de una ley. Digamos que hay que cambiar algunas cosas, sí puede ser. Con respecto a aquello que ha acontecido, en realidad no es cierto que la ley no tiene la posibilidad de hacer internaciones involuntarias. De hecho, nosotros las hacemos. Cuando tenemos que hacer alguna internación, muchas veces es involuntaria. El artículo 21 dice claramente, especifica claramente de qué manera se hace una intervención, una internación involuntaria.
No es que no está la internación involuntaria. Lo que pasa es que es cierto que el tratamiento de los consumos problemáticos es una práctica muy compleja de llevar a cabo, muy compleja, por las características, porque no es un síntoma, no es algo que uno puede trabajar desde el síntoma, sino fundamentalmente que es algo que aparece en un modo de repetición que va más allá de la repetición significante, sino que es el modo en que aparece, digamos, algo de la puesta en juego de una repetición en el goce, y que esto, el sujeto muchas veces no va a renunciar, o sea, no va a renunciar tan fácilmente. Entonces esto trae, digamos, aparejado una complejidad muy grande. Germán García decía, es esa práctica de la cual nadie se quiere ocupar. Germán García decía eso. Y eso lo decía hace mucho tiempo. Es cierto, es una práctica compleja, pero bueno, pero me parece que ahora sí hay que repensar el lugar que como analista se le puede ofrecer como un otro a este modo de presentación, particularmente porque en los hospitales nos vemos con un modo de presentación de formas clínicas que han cambiado, ¿no? O sea, no es la forma tradicional ni de la neurosis ni de la psicosis tan claramente, sino que aparecen circunstancias donde las subjetividades aparecen muy arrasadas, donde aparecen en forma muy desesperada, donde aparecen en formas muy despiadadas, de tal manera que me parece que este otro que el analista puede ofrecer es en el establecimiento de un tejido, ¿no? Me parece a mí, de armar alguna costura, de un tejido, no solamente entre instituciones, porque más allá de las referencias que se puede tener a la familia, porque no alcanza, todas son insuficientes, y hay que tejer redes, no solo institucionales, sino familiares, vecinales, es decir, ahora lo que nos conmina es establecer ciertas redes como para trabajar en forma conjunta con distintas instituciones intermedias de los barrios, organizaciones sociales, es decir, bueno, las escuelas en caso de que sean jóvenes y que estén escolarizados. Es decir, hay que establecer redes, no se puede trabajar en forma unitaria, es decir, en algunos casos que es posible conducir algún tratamiento, puede ser, pero me parece que es importante trabajar sobre la pata de lo comunitario que es importante trabajar. Por eso, a ver, hay algo que la política propicia, la política pública de la Subsecretaría de Salud Mental propicia un trabajo fuertemente sobre lo comunitario, ¿no? A mí me parece importante 3 pilares con los cuales es importante trabajar hoy, o me parece que nos vemos llevados a trabajar hoy, que son la pata clínica, la pata territorial y la pata de derechos. ¿Sí? Me parece que son las 3 patas esenciales que hay que tener en cuenta todo el tiempo. Digamos, ¿no? Por supuesto, trabajar con la promoción y el trabajo con la política de derechos, con todas las leyes que hay alrededor de esto, por cierto, y por lo que aparece. El trabajo territorial es importante. El trabajo territorial es esto, lo que decía, el armado de redes, ¿no? Interinstitucionales, con otras organizaciones, es decir, el hecho de trabajar con las personas dentro de su propia comunidad, de que puedan tener un tratamiento dentro de su propia comunidad, para nosotros es importante, digamos, desde esa perspectiva. Por eso el territorio es importante, el territorio como territorio discursivo, como territorio clínico, como territorio de establecimiento de este modo de tránsito en que las personas pueden ir ubicándose de tal forma que puedan reducir ese sufrimiento por el cual lo llevan muchas veces al consumo, ¿no? Digamos, la angustia es uno de los motores fundamentales, ubicar ahí la angustia que provoca ese vacío. Ricardo, hablaste bastante de la comunidad, del territorio. ¿Cómo pensás la práctica del psicoanálisis con respecto a eso? ¿Es parte del territorio? ¿Está fuera del territorio? ¿Entra y sale? No sé cómo lo pensás desde ese punto de vista, ¿no? Sí, el territorio lo pienso como una geografía de discursos. Es decir, por esto que comentaba antes, es importante conocer, por lo menos para mí, a mí me sirve mucho saber, digamos, cómo se organizan los territorios, cómo se organizan las comunidades, ¿no? Es decir, porque de esa manera es la forma en que ingresan también las personas cuando demandan alguna situación particular, un tratamiento de alguna afección o de un sufrimiento. Hay algo de ese entramado en el territorio, de esas lógicas colectivas que se arman en los territorios, también formuladas
en los términos de esa demanda. Es como una banda de Moebius el territorio, ¿no? O sea, cuando hablo del territorio pues, también es el territorio del hospital. El hospital forma parte de ese territorio. De hecho, también el hospital va teniendo su representación social en distintos momentos históricos muy diferentes, ¿no? Hay tiempos en que el hospital ha sido el lugar donde se iba a morir, en otros lugares es donde se iba a curar, son distintos momentos de representaciones históricas, ¿no? En este momento el lugar del hospital, después de la pandemia, que nosotros hemos tenido precisamente un lugar muy difícil porque fuimos el primer hospital, lamentablemente, que el contagio no ingresó por la comunidad, sino ingresó por los profesionales del hospital y por los enfermeros, enfermeras. Entonces tuvimos realmente una situación muy triste por todo lo que nos aconteció, particularmente con las distintas formas en que el COVID se instaló en la institución. Pero bueno, nos dio también un aprendizaje enorme, particularmente para conocer lo que fueron los acompañamientos y en ese tiempo, la disposición que hubo, no solamente desde el hospital, sino bueno, también desde la subsecretaría, también se dispusieron dispositivos importantes de acompañamiento, del cual aprendimos mucho y aprendimos mucho de lo que es el territorio. Me parece que el psicoanálisis tiene un lugar como para pensar esas lógicas colectivas, como para pensar de qué manera, porque también es la forma que nosotros tenemos de trabajar. Incluso esto se ve más claramente, nosotros ahora estamos trabajando con grupos de adolescentes, que es muy interesante lo que se arma en relación a aquellas cosas que los adolescentes van trayendo de sus vivencias cotidianas alrededor de los barrios y las representaciones que hay en los barrios. Porque particularmente, a ver, nosotros es muy probable, yo digo a veces, ¿no?, qué representaciones de la vida y de la muerte muchas veces tienen los barrios, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a un chico de uno de los barrios donde nosotros estamos qué es la muerte, seguramente diga un tiro en la cabeza, ¿sí? No es lo mismo un chico del hospital, cerca del Hospital Fernández, que seguro va a decir mi abuelo en una estrella, ¿no? Digo que las representaciones también van cambiando porque los hemos escuchado, porque es lo que uno muchas veces escucha en determinados lugares donde han pasado cosas desgraciadas y entonces esas representaciones son importantes. Tenerlas en cuenta, por lo menos para mí tenerlas en cuenta. Creo yo que es lo que nos permite, bueno, también leer, ¿no? Leerlo esto en los términos de las cuerdas de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Como pensar el sujeto participando del lazo social, porque nuestro trabajo, que va en función de la dirección de la cura, pero la dirección de la cura trabaja con un sujeto que está en el lazo, que participa del lazo social, ¿sí? Y tiene incidencia, digamos, justamente de esa dirección de la cura, tiene incidencia del sujeto en el lazo social, en el territorio, ¿no? Y el territorio es la familia también, y el territorio es la iglesia, y el territorio es la sociedad de fomento, distintos lugares o las organizaciones sociales, ¿no?, que acompañan muchas veces a las mujeres violentadas, a mujeres con ciertas problemáticas que nos llegan, y que por eso lo que decía antes, me parece que es importante cómo ahora yo creo que desde la práctica del psicoanálisis se puede armar esa costura de redes que son necesarias para trabajar dentro de lo que es el territorio, las comunidades. Enfatizás mucho lo de las redes, entiendo que también tenés una percepción de la comunidad como un poco fragmentada y que quizás eso también hace al malestar subjetivo, ¿no? No sé si es así, si es correcto. Y vivimos en un tiempo muy particular, ¿no?, donde las comunidades organizan, como decía, organizan sus propias formas de satisfacción, pero esto no de alguna manera no homogeneiza. Digamos, siempre las comunidades son heterogéneas, son muy heterogéneas. Y la heterogeneidad también tiene un costado que está dado particularmente por lo que es el sistema capitalista en el mundo, ¿no?, el sistema del mercado en el mundo, que lleva a individualismos extremos. Entonces, tejer las redes es la posibilidad justamente de hacer lo posible de reducir a mínimo esos individualismos, ¿no?,
que hace posible que uno pueda pensar con otro, que pueda pensar, ¿no? En el otro, que pueda pensar con otro, en el otro, que pueda pensar con otros, ¿sí? Por eso nuestras reuniones de equipo, nuestro trabajo con otros, no podemos pensarlo solo, es imposible, es imposible. Y más en un tiempo donde vivimos estas formas de individualismo donde me importa poco lo que le pase al otro, que me parece a mí que es una de las formas, bueno, graves y triste que se ha presentado el mundo, hace que creo yo que si hay alguna función, me parece mínima, que puede hacer un analista, es suturar o armar alguna red posible con lo que sea posible, ¿no? Con lo que es posible. No hay ningún ideal, no hay ningún ideal, porque ahí donde los ideales siempre son obstáculos, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Ya como para ir cerrando, esto que vos hablabas de las redes, ¿no? Como una acción, digamos así, que tiene que ver con lo clínico, pero también me parece que lo trasciende. ¿Cómo ves vos el lugar del psicoanálisis con respecto a lo político? Y te pregunto desde tu experiencia como parte bueno, de la salud mental de la provincia de Buenos Aires, y también desde tu punto de vista, ¿no? Más allá de esa experiencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Bueno, en principio como esto que decía al inicio, ¿no? Es decir, no, el psicoanálisis tiene que tener un lugar comprometido con su tiempo, ¿no? Y tiene que estar a la altura de los movimientos sociopolíticos que se van produciendo. Entonces poder leer también, bueno, cuáles son las políticas públicas, ¿no? Es decir, por eso decía el lugar simbólico que tiene el Estado, que es quien lleva adelante esas políticas públicas, digamos, de qué manera, bueno, el psicoanálisis tiene un lugar en relación a esas políticas públicas, que es importante el lugar en el cual se inserta y cómo va trabajando. Por eso digo que en este momento es un momento muy particular porque se le está dando una relevancia de importancia a todo lo que es salud mental y es un momento muy propicio de trabajo, porque además es cierto, hay muchísima demanda y es un momento difícil económico, porque lo vemos, nosotros lo observamos en la práctica cotidiana, ¿no? de personas con muchas dificultades económicas ¿no? y de dificultades serias, con dificultades incluso para llegar al hospital, ¿no? Para cargar la SUBE muchas veces. Entonces vivimos en tiempos que también tenemos que tener en cuenta esto, como para poder pensar no solo la cuestión psicopatológica de los pacientes, sino también los efectos sociales que hay, ¿no? A partir o los impactos sociales y subjetivos que tiene cierto momento sociopolítico. En términos de políticas públicas, ya te digo, estamos en un momento de aprovechar un tiempo en el que se está trabajando mucho sobre la salud mental. A nivel nacional también se está trabajando, se están haciendo muchas cosas, aparte porque conozco muy bien la gente que está tanto en un lugar como en otro y cuáles son por lo menos las ideas y las políticas que llevan adelante, ¿no? En una promoción de trabajo fundamentalmente sobre el pueblo, ¿no? O sea, trabajar bien lo que puede llegar todas estas políticas a que sí, el pueblo sea atendido. O sea, me parece en ese sentido, obviamente que acuerdo y apoyo todas estas posiciones. Y bueno, sí, el psicoanálisis tiene un lugar en relación a la política, la ha tenido en Freud, la ha tenido en Lacan, ¿no? Lo que vos decís me hace pensar que una política es la escucha. Y lo que la escucha, en esta experiencia que vos comentás de tu trabajo en la comunidad, te permitió llevar a cierta acción, ¿no? Donde no solamente tenía que ver el accionar, no sé si lo digo de la mejor manera, o la intervención clínica, sino un accionar que trasciende y se acerca a la comunidad. En esto me parece muy interesante que señalas de armar redes, ¿no? De trabajar con la sociedad de fomento, de trabajar con la comunidad, de trabajar con el hospital. Claro, sí, por supuesto, sí, es trabajar desde esa perspectiva, armando en este momento, leyendo cuál es
A ver, ¿cuál es la forma, como vos decís? La política de la escucha lo que promueve es el acto analítico, ¿sí? El acto analítico tiene un lugar específico, digamos, en transferencia, en la singularidad, pero también hay actos del analista, que no son necesariamente actos analíticos. El acto del analista en una dirección de tratamiento es poner en funcionamiento los significantes de la práctica, que no es todavía el acto analítico, ¿sí? Si bien Lacan dice, bueno, el acto analítico está al inicio, cuando se inicia la transferencia, pero sí, está en el inicio del análisis. Pero previo a eso, a veces hay entrevistas preliminares y hasta que se inicia un análisis, no se inicia directamente. Pero al principio sí me parece que hay, por lo menos como yo lo leo, actos del analista. ¿Qué quiere decir? Actos del analista que están jugados en términos de ese deseo del analista, eso que formula Lacan como posición, ¿no? No tiene que ver todavía con el hecho de ocupar el lugar del objeto en el fantasma del sujeto, sino en esos lugares donde, sabiendo que nuestras intervenciones, ¿cuáles son? Los cortes, la puntuación, el anudamiento, la nominación. Bueno, esto es lo que de alguna manera digo tejer algo de las redes, ¿no? Y escuchar a las comunidades, qué es lo que traen, qué es lo que promueven, qué es lo que se ponen a jugar. Bueno, es lo que permite también una intervención desde ese acto particular del analista, que me parece que es importante que ese acto esté en relación al territorio, a la política de derechos, ¿no? Entiendo que es como si en el hospital, no lo dijiste, ¿no? Pero quizás lo deduzco, lo pienso de lo que vengo escuchando, no solo teje, sino que da un lugar, vamos a decir, o funciona como un espacio donde la gente puede ir y hablar, y eso permite que alguien escuche, que al ser escuchado en el hospital, su palabra tenga otro lugar diferente, ¿no? Claro, sí, por cierto, que sí, yo siempre digo en el servicio tenemos un lema, ¿no? Bueno, en este lugar se escucha, pues es fundamental que sea así, por eso siempre promovemos que entre todos quien recibe a la persona que golpea la puerta, ya desde la secretaria incluso sabe cómo escuchar a un paciente, le pregunta de qué se trata, por qué viene, para qué viene. Siempre eso nos ubica en un lugar de propiciar ciertas intervenciones, ya ahí, desde allí, desde el orden clínico, de lo que podemos conocer, en lo que podemos escuchar, que eso revela algún riesgo, alguna urgencia, alguna gravedad. Entonces eso, bueno, y también qué dispositivo más adecuado, bueno, esas son las formas. Como siempre, digo, todo esto de lo que hablo es la tendencia hacia, porque no es que es un ideal que esto se logra, a veces sí, a veces no, digamos, pero por lo menos esto es lo que intentamos llevar adelante. Y sí, por supuesto, escuchar es fundamental, pero teniendo en cuenta que el acto tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con las formas mismas que un analista puede hacer, ¿no? O sea, puntuar, armar, coser, por eso digo, tejer las redes, ¿no? Que significa armar lazo con otros, ¿no? Y saber de ese lazo que es posible para sostener a veces arrasamientos subjetivos muy desesperantes. Bueno, Ricardo, la verdad que te agradezco mucho la visita, yo lo pasé muy bien, espero que vos también. Agregaría que también fue supervisor de Espacio de Vida durante muchísimos años, del cual aprendimos mucho y realmente nos escuchó. Y bueno, les agradezco también a la Universidad de General Sarmiento, estamos desarrollando este programa en la biblioteca Horacio González, son muy generosos con nosotros. Y bueno, los esperamos en la próxima. Muchas gracias.